Hola y bienvenidos a Controversia, el espacio donde los jóvenes tienen la oportunidad de conversar, opinar, discutir sobre diversos temas de interés. Las preguntas que surjan del debate serán debidamente respondidas por especialistas. Mi nombre es Ana López y aquí comienza Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? El tema para hoy es un tema que seguramente en algún momento ustedes han tenido alguna pregunta. El fin del mundo. Chicos, el fin del mundo, ¿será que es sinónimo de destrucción total? La gente piensa eso. La gente piensa que cuando estamos hablando del fin del mundo es que se acabó. Ciclo de vida, no más. Ya no va a haber ninguna otra vida luego, sino que el fin del mundo terminará en una destrucción total. Una destrucción masiva. Masiva, completa, que inclusive va a acabar la raza humana. Tipo de películas como por ejemplo que solamente quedan los robotitos. Exacto. Algo así. Como que también hay cierta clase de científicos, ¿no? Que dicen, el fin del mundo va a ser con un meteorito o una cosa así, ¿no? Como sucedió hace millones de años con los dinosaurios, ¿no? Y la gente se queda en un estado de shock al saber que todo se va a destruir, ¿no? Y que de nuevo vamos a tener que empezar desde tal vez un microbio y seguir evolucionando, entre comillas, ¿no? No, y el mismo hecho también podemos hablar sobre el calentamiento global, que también se ha dicho que por eso ya se acerca el fin del mundo, o también el hecho de las guerras, que se está usando mucho lo que es lo Armamento nuclear. nuclear. Sí, se dice como entonces, que el hombre se va a autodestruir, ¿no? Por eso de las guerras. La tercera guerra mundial, la famosa tercera guerra mundial. O la misma crisis social, ¿no? Porque el global warming o el calentamiento global al final, bueno, puede pasar, existen teorías que se puede solucionar, etcétera, etcétera. Se va a llegar a una hermandad, todos los países no se van a pelear más, pero aún así la misma crisis social en el núcleo de la sociedad que viene a ser la familia, el que ya no existe, ya la gente no se soporta unas con otras, llega a una situación en la que dice, ¿hasta dónde más? ¿Qué puede volverse peor que esto? ¿Podríamos decir que el fin del mundo lo está provocando el mismo hombre por todas las cosas que están sucediendo? Hay personas que más, ¿no? Eso es lo que se ¿Existe de piensa. verdad un fin del mundo? Ahora, ¿Existe? hay otro aspecto por la pregunta que tú dices. Una vez escuché a unos chicos que estaban hablando que me pareció interesante, porque cuando hablamos de fin del mundo, la mayoría pensamos automáticamente en el fin del planeta, el fin de todos. Pero hubo una persona que escuché que dijo, no, para mí el fin del mundo es cuando yo me muero, el mundo se acaba para mí, o cuando me pasa algo a mí y yo desaparezco de la tierra, y ese es el fin del mundo para mí. Se acabó, ¿no? Como que lo ven como una realidad y como que propia. me dio otra, me dejó pensando, me confundió un poco el aspecto, ¿no? ¿Será que es cuando una persona muere, ahí queda todo? Marcos, creo que tú querías decir algo. No. Disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero también está el hecho de que siempre vamos a relacionar el fin del mundo con catástrofes, con problemas, con situaciones extremas, ¿verdad? Con destrucción masiva, pero creo que la pregunta que podríamos hacer, ¿no es verdad? ¿Creen ustedes que la raza humana llegue a un punto en el cual desaparezca totalmente? Todo desde el principio. Si nos ponemos a pensar las cosas que están pasando ahora en la actualidad, todos los eventos que vemos nosotros en las noticias, ese tipo de cosas, se ha visto también en el pasado. O sea, uno se pone a pensar, eso pasó también hace años atrás, Sí. y ahora está pasando lo mismo. Entonces, ¿va a llegar a un punto en que en realidad se va a acabar todo? Quizás ahora choca un poquito más, tal vez, o causa mayor alarmismo en cuanto a medios de comunicación, o gracias tal vez a los medios de comunicación por el hecho de, por ejemplo, la crisis económica. Algunos decían que ya era más o menos... Fin del mundo. Claro. Y justamente con con esa crisis, no sé si ustedes se acordarán, que éramos muchachos la mayoría, ¿no? El año 1999, 30 de diciembre, ¿cómo andaba la gente por el 31 de diciembre? Asunto de Por el cambio, Exacto. ¿se acuerdan? también. Entonces como que crea un escepticismo por una parte y un alarmismo extremo por otro. Un grupo que está preocupadísimo y otros, no va a pasar. Es más, Sí, yo recuerdo, muchachos. La influencia cultural, la influencia de Hollywood, ¿no? Ha hecho que las personas cambien de parecer y entiendan mal lo que es tal vez el fin del Yo mundo. recuerdo muy bien en 1999 a las 11:59. Todos estaban con su reloj sí. así. Todos estaban con su reloj aquí. Mirando la Una computadora. Mi reloj va a expectativa explotar. total.
mi reloj va a explotar. No, a eso, decían que las computadoras se iban a alocar, iban a estallar. Todo va a comenzar todo va a comenzar en un fin. Entonces, 10, 9, 8. Yo me recuerdo que tenía algunos su reloj ahí. Ahí, hasta como diciendo que va a pasar algo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agregando 2000. lo que dice Julio, nada. se han soltado muchas fechas, ¿no? Dicen que el 2000 iba a ser el fin del mundo. Pasó el 2000, dijeron 2006 y no pasó nada. Ahora también hay otras culturas como la maya, la azteca y la egipcia que sus calendarios dicen que era hasta el 2012. Entonces ahí se quedó y todos. Ahora la nueva tradición es esa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué coinciden esas culturas? ¿Por qué coinciden que justo el 2012? ¿Será que es algo curioso, ¿no? Cómo es que los medios masivos de comunicación incluso toman influyen demasiado. Influyen en este punto, ¿verdad? Toman el punto como que científico y presentan programas. Hoy últimamente se está volviendo muy popular esto del efecto Nostradamus. No sé si ustedes han escuchado referente a esto, en el cual muchas culturas de diferentes partes del mundo tienen como que apuntan al año 2012 como que se termina, ya no hay más allá. Y justamente este personaje coincide en ciertas cosas, con ¿verdad? la realidad con lo que se presenta y sale la película y que la gente se pregunta hablando un poco de películas, la realidad, lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos fue más allá de películas, o se dijo, era un retrato, el ataque a las Torres Gemelas era un retrato de lo que podría ser el fin del mundo. Sí, porque inclusive en muchas películas, cuando se veía tomas o como animaciones que hacían del fin del mundo, siempre se veía como que esa es la destrucción de esa parte, ¿no? Nueva York, y que se destruía y todo. Entonces, como que la gente vio que se estaba cumpliendo. Y sin dejar de parte al grupo de personas que no creen. Si bien es cierto, el hecho de las Torres Gemelas fue un hecho que transformó, cambió la cosmovisión de muchas personas. También hay un grupo de personas que dijo, bueno, eso sucede en Estados Unidos, eso no tiene nada que ver conmigo. Y toma el tema del fin del mundo de repente de igual forma. Eso es para los que creen en el fin del mundo. ¿Será que todos estos acontecimientos que están ocurriendo, como las Torres Gemelas, terremotos, maremotos, el calentamiento global, la crisis económica, influyen en el fin del mundo o tiene algo que ver con el fin del mundo? ¿De verdad nos estamos acabando o estamos llegando al 2012? ¿Realmente sucederá eso? Supuesta? ¿Realmente sucederá eso? Porque también en nuestros antepasados también tenían problemas, también tenían las causas que ahora tenemos. Y por ejemplo, hay personas que dicen, sí, se acaba el mundo, pero sin embargo ellos ya murieron. Ahora hay otro aspecto que todavía no se acaba el mundo. Aparte de los asuntos que estamos mencionando, algunos dicen, o estamos viendo ya el tema del agua, ¿no? De que muchos dicen que la próxima guerra va a ser por el asunto del agua, ¿no? De que ya se está acabando el agua. Lo que cierto personaje dijo, ¿no? Que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras. No porque la tercera, sino la cuarta. La cuarta. Porque la tercera regresaremos a la época en la cual todo ya fue destruido. Exactamente. Si no recuerdo fue a Albert Einstein. ¿Y quién fue el tema de las bombas nucleares también? ¿Quién fue él? Entonces, y pone restricciones a países y demás por evitar una catástrofe, un cataclismo mundial, como algunos afirman sucedió al inicio incluso de Pero hay otras personas, como ustedes dicen, que el mundo ha existido y siempre existirá. ¿Por qué entonces hablar de un fin? Y justamente de ese grupo de personas es el que más, del que menos se escucha, ¿no? Porque los medios de comunicación y de repente el tema que más se trata siempre es de los que tenemos la concepción de que va a haber un fin del mundo y tratamos de una u otra forma de explicarlo. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿De verdad va a haber? Y si no hay, ¿cómo quedan los que creen que sí hay? Y también fuera de eso, también el mismo hecho de que dicen que ya se va a acabar el mundo y que hay muchas tecnologías, ya han ido a la Luna, ¿no? Entonces ahora quieren ir a otros planetas. Con respecto a eso, Marte. ¿qué de esas personas que creen que el fin del mundo tiene mucho que ver con la llegada de ovnis, ¿no? De seres extraterrestres y que nos van a llevar a un grupo de personas, ¿no? Hay una película muy conocida que habla sobre eso, ¿no?
que se va a acabar el mundo, viene un ovni y se lleva un grupo de personas. Solo un determinado grupo de personas. Ahora por lo que dice Claudia, hay muchos que dicen, bueno, si se va a acabar el mundo, se acabará la Tierra, pero quedan los demás planetas. Entonces, se escucha por ahí rumores de gente que quiere hasta comprar terrenos en otros planetas, buscar formas de pasar. Hay gente que ya ha comprado. Claro, entonces la gente cree tanto en eso que hasta quiere invertir en algo así. Y saben, contrastado y a la par al mismo tiempo. Fíjense, la mayoría de pensamientos filosóficos hoy en día resalta bastante a la persona humana como tal. Y se habla bastante del hecho de que el ser humano está en progreso. El ser humano va a encontrar un mejor estilo de vida. El mundo se puede terminar, pero el ser humano sigue avanzando tecnológicamente, médicamente, científicamente. Entonces, si estamos en progreso, ¿en dónde encaja el fin del mundo en todo eso? Muy buena pregunta, Caleb. Después de esta pausa vamos a hablar sobre qué es lo que la Biblia dice acerca del fin del mundo. No se vayan, seguimos con más aquí en Controversia. Ya estamos de vuelta aquí en Controversia. El tema de hoy es el fin del mundo y las preguntas que las personas tienen sobre el fin del mundo, si va a haber una destrucción total o no. ¿Qué dice la Biblia, chicos, al respecto? El tema que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fue del Apocalipsis y siempre hemos asociado el Apocalipsis con el fin del mundo y viceversa, creo yo. Si empiezas a hablar del fin del mundo, también vas a entender o vas a tratar de relacionarlo con algo ya predicho. No sé si me van entendiendo lo que quiero más o menos mostrar. Es el hecho de que aquellos creyentes, aquellos grupos de personas que son cristianos, asocian al fin del mundo de repente con dos formas de verlo. Como que se acaba todo o como que empieza todo de nuevo. Entonces nos encontramos en una situación de que ¿quién tendría la potestad para decir esto es lo que se debe saber respecto al fin del mundo? Como que cuando comenzamos a leer y comenzamos a estudiar la Biblia, encontramos diferentes señales y lo comenzamos a asociar con las situaciones que estamos pasando ahora. Terremotos, enfermedades, y nosotros vemos cada día en las noticias, y comenzamos a ver, el fin del mundo se está acercando. ¿Por qué? En la Biblia está diciendo lo mismo. Incluso Jesús, ¿no? En uno de sus sermones, muestran las señales de los últimos tiempos, ¿no? Cómo iba a acabar en sí el mundo, qué iba a suceder, ¿verdad? Y los discípulos le preguntan, Claro, incluso le van preguntando, ¿no? Entonces, si en la Biblia desde ya ese entonces se decía que iba a haber el fin del mundo, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta ahora y nada? Exacto, ahí viene el chasco en 1844. ¿Saben? Hay una cosita que también deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Nosotros nos estamos de repente basando en la cultura cristiana, en la cultura bíblica, pero en otras religiones, en otros conceptos religiosos, en otros conceptos de Dios, también se habla acerca de que todo va a terminar, todo va a acabar. Entonces, nosotros que somos un grupo que de repente le damos más énfasis a la parte bíblica, que nos asegura a nosotros que lo que dice la Biblia respecto al fin del mundo, porque la Biblia habla del fin del mundo, ¿verdad? Y lo acabamos de ver con los rumores de guerra y todas esas cosas, que nos afirma a nosotros que el creer lo que dice la Biblia es lo que va a pasar, es lo que va a suceder, o que nos da la seguridad de que lo que está escrito allí es lo que de verdad tenemos que creer. Exacto. ¿Cómo hacemos para poder interpretar, digamos, lo que está en la Biblia, pero de una forma adecuada, por lo que decía Julio del asunto de asociar los hechos? ¿Cómo saber yo que el hecho que está ocurriendo estoy asociándolo correctamente con lo que me está diciendo la Biblia? Sí, porque no sé si les ha pasado las especulaciones, ¿verdad? La gente empieza a especular, empieza a preguntarse por qué, para qué, de dónde viene, y lo más importante en este punto, podríamos decir, ¿a mí en qué me afecta? No, y lo más triste es de repente, como voy a la Biblia, y como la Biblia de repente no puedo entender el lenguaje, ¿voy a qué? A buscar otras fuentes u otras formas, y ahí entra el asunto del fin del mundo. Vamos a los astrólogos, vamos a los que hacen brujería, a los que ven el futuro, ¿no? Y crea la cuestión, ¿será una cierto? Confusión mayor. No sé cuántas personas o cuántos de nosotros no nos hemos ido al periódico una vez y hemos revisado el horóscopo. Porque como que tenemos esa necesidad. El hombre quiere conocer qué va a pasar. De saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo va a suceder? Claro. Pero como cristianos, ¿cómo podemos entender bien la Biblia? Porque las personas grandes, o sea, los adultos, pueden tener otra noción más, pero como jóvenes, ¿cómo podemos llegar a un entendimiento completo y estar seguros?
Y más que todo en este tema del fin del mundo, apocalipsis, temas que te hablan de futuro, ¿cómo hacer para poder entenderlo correctamente? Como jóvenes nosotros a veces nos ponemos a pensar, si en el pasado se ha dicho que el fin del mundo ya iba a acontecer y comienzan a pasar diferentes cosas, uno se pone a pensar, no, eso personalmente yo me he puesto a pensar y digo, en el pasado también decían que el mundo se iba a acabar, pero ahora están pasando las mismas cosas y la verdad que ¿estamos realmente llegando a un fin del mundo o es que solo estos son cuentos o es que la Biblia tal vez sea algún lugar para captar un tipo de personas, captar grupos religiosos? La religión que te atemoriza para captarte dentro de su... Algunos dicen que simplemente nos estamos como claro, psicoseando. O porque la Biblia habla de esa salvación previa al fin del mundo. O sea, o porque la Biblia tiene esas señales, o porque existe, mejor dicho, en la Biblia esa palabra salvación. Entonces las personas se refugian de esa forma en la Biblia. O sea, ¿en la Biblia podemos encontrar la salvación al fin del mundo? ¿Encontramos allí? Eso es lo que mucha gente dice. Por eso nada más, como con una Biblia, como un libro de texto, el refugio, una forma para poder sentirse seguro. Claro, como que tratamos de evitar, ¿no?, el tema del fin del mundo y refugiarnos en otra cosa que sería salvación, ¿no? Como que dejamos a un lado el fin del mundo porque nos da miedo, no queremos saber qué es, no queremos saber, es confuso porque la Biblia no lo explica bien, cosas así, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿es correcto que, o sea, es lo adecuado que asociemos o que nos refugiemos en la palabra salvación cuando hablamos de fin del mundo? Un poquito más allá, a pesar de que los diferentes grupos religiosos, políticos, sociales, acepten o no el hecho del fin del mundo, el grupo que lo niegue, aún así identifica señales, sucesos en todo índole, en todo círculo que suceda, no importa el conocimiento bíblico o extrabíblico que tengas, de una u otra forma terminas identificando señales y dices, oye, esto está llevando a algún lugar, esto tiene que acabar en algún momento. Y de algún momento la humanidad misma o tal vez los gobiernos comienzan a pensar y inclusive hay estudiosos de la Biblia para los gobiernos, para basarse en sus decisiones a futuro. Entonces comienzan a pensar, vamos a parar tal vez, vamos a hacer que no pase este famoso fin del mundo. Y todos se comienzan a unir, todo se comienza a estar en una unión. Unificar. Exacto, todo se comienza a unificar para que el suceso del el fin del mundo, pase o no pase, pueda tener un bloque ahí, o sea, que no pase. Cristianos, ¿cómo manejamos esto de la presión? Porque nosotros tenemos la Biblia, ¿no?, que nos dice, pero mediante la presión, la sociedad que saca muchas teorías y se han presentado muchas maneras de presentar el fin del mundo, ¿cómo como cristianos podemos manejar todo esto? Esa sería una muy buena pregunta, sobre todo, por ejemplo, cuando tú dices, los políticos además, con sus asesores estudiosos de la Biblia, se ponen de acuerdo para que no exista un llamado fin del mundo, pero ¿qué sobre las catástrofes naturales? Claro, no pueden cerrar los ojos ante la realidad. Y sobre mucha gente asocia el fin del mundo y según lo que la Biblia dice respecto a las catástrofes naturales, como por ejemplo la, temporada, por no decirlo así, de terremotos que hubo. El más desastroso en Haití. Y la gente relacionada, porque, la Biblia dice, ¿no? La humanidad misma se comienza a autodestruir. Nosotros podemos ver eso en las noticias, en las catástrofes industriales que estamos viendo ahora, y uno comienza a pensar, ¿será que estará asociado a alguna profecía que encontramos en la Biblia? ¿Será que estará asociado hacia este famoso fin del mundo? ¿Está con un fenómeno político? ¿Estará asociado a alguna realidad política, una realidad social? ¿Es consecuencia de algo o es parte de un todo? Como que, ¿qué tiene que ver estas cosas que dicen en la Biblia, ¿no? Con respecto a la destrucción final del mundo, al fin del mundo, ¿no? Existen tantas cosas dentro del Apocalipsis, por ejemplo, las 7 plagas. ¿Es una señal del fin del mundo? La caída de Babilonia, ¿es una señal del fin del mundo? Y ¿sabes qué? Creo que de repente nuestro temor a este fin del mundo, más allá del saber qué va a pasar o qué no va a pasar, es ¿y qué hay después de este fin del mundo? Nadie se pregunta. ¿Qué sucede? Entonces, el miedo al desaparecer, el volvernos en nada, en el que
todo lo que hemos construido, todo lo que sabemos, todo lo que somos desaparecerá. Ajá, entonces, ¿qué hay después? Creo que ahí radica de repente el problema real. Pero miedo, Caleb, tú hablas del miedo y Anita también, pero de repente nuestro miedo también se genera por el hecho de que la gran mayoría no conocemos bien la Biblia, no conocemos a fondo la Biblia o no sabemos cómo interpretarla y por eso es que nuestro miedo incrementa y y ese miedo nos genera más controversia. De repente entre nosotros mismos. darle la vuelta a ese punto y decir, entonces, ¿leer la Biblia debería quitarme el miedo respecto a este fin del mundo? ¿O es que siempre debo tenerle miedo? Vamos a guardar las demás preguntas para hacer una brevísima pausa, pero vamos a regresar con el tema para hoy, el fin del mundo. Sigamos después de esta pausa aquí en Controversia. Estamos de regreso aquí en Controversia. El tema de hoy es el fin del mundo y ya tenemos en estudios al licenciado Roy Graff, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido a Controversia. Es un gusto poder acompañarlos en este programa para conversar, dialogar acerca de estos temas tan importantes. Y este tema precisamente es el que atemoriza a mucha gente, porque el fin del mundo es sinónimo de destrucción total. Sí, es verdad. En realidad este no es un tema nuevo. Cada vez que la humanidad ha llegado al fin de un milenio, en el contexto de la era cristiana, ha existido este problema. No mucha gente sabe, pero en torno al año 1000 hubo toda una fiebre, lo que se conoció como la fiebre del año 1000, porque el número redondo parece que producía expectativas muy negativas de que el mundo se acabaría, la gente iba a las iglesias, oraba, temiendo que el año 1000 marcara justamente el fin del mundo, algo parecido a lo que alguno de los jóvenes aquí presentes señaló en relación al año 2000. Y como todavía estamos cerca de esa fecha, existen siempre esas especulaciones de que algo de eso va a ocurrir. Ahora, es verdad que la Biblia habla acerca del fin del mundo, solamente que la concepción usual del fin del mundo es que todo se acaba y punto. Bíblicamente no es así. Bíblicamente, en realidad, el fin del mundo apunta a lo que la Biblia describe como la segunda venida de Cristo, que es verdad, es el fin del orden de cosas como nosotros lo entendemos, o el desorden quizá, ¿no? Por el problema del pecado que la Biblia describe, y es en realidad un nuevo comienzo. Pero más allá del miedo en cuanto al fin del mundo, hay personas que incluso se muestran escépticas al decir, si el mundo ha existido desde siempre, ¿por qué habría que tener un fin? Es verdad, hay personas escépticas, aunque yo coincido con lo que han dicho la mayoría de los muchachos de que existe una cierta expectativa negativa con respecto al futuro por una serie de cuestiones, de indicadores, de señales, de indicadores en el mundo social, en el mundo económico, etcétera, que parecen apuntar hacia un futuro un poco oscuro o como que la humanidad no va a poder seguir por esa senda de progreso. Nosotros nos encontramos en una era particular. La humanidad ha venido de una corriente cultural que se ha llamado la modernidad, que ha creído que la razón humana iba a llevar al mundo al progreso inacabado. Y los últimos años, las últimas décadas, el avance del siglo XX nos ha mostrado que eso no es así. Y entonces surge dentro de la sociedad una decepción. Primera Guerra Mundial, se hablaba de que esa era la última guerra que iba a terminar con todas las otras. Después viene la Segunda Guerra Mundial, que acaba con 50 millones de vidas y deja secuelas en millones de otras vidas. Y de pronto la sociedad empieza a sumergirse en una especie de pesimismo con respecto al futuro. Y eso es una característica de la posmodernidad. No vamos en una senda de progreso indefinido. Y hay que reconocer que algo de razón hay en eso. Es decir, hay señales en el mundo, hay indicadores en el mundo social, económico, político, que nos dicen las cosas no van siempre de mejor en mejor, sino que estamos más o menos y parece que pintan peor, ¿no? Los desastres naturales. Siempre hubo guerras, dicen algunos, sí, pero nunca costaron tantas vidas como las guerras que hemos visto en los últimos 100 años. Siempre hubo pestes, sí, pero no hemos visto las que hemos visto en los últimos 100 años. Siempre hubo terremotos, pero nunca vimos los terremotos que han costado tantas miles de vidas, millones en realidad si las sumamos en conjunto, como en los últimos años. 2012, ¿en esa fecha se va a acabar el mundo o no? Saben, la humanidad siempre ha tenido una afición por poner fechas. Y como algunos de ustedes han mencionado antes, esta no es la primera fecha que se pone. Y cuando lleguemos al 2012 la vamos a patear un poco más para adelante, la vamos a ir corriendo hacia adelante. Porque esto genera expectativa y saben, eso vende también. Es un buen negocio.
Ustedes les ponen a las personas una película, artículos, documentales sobre que el mundo se acaba en 2012 y todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere estar al tanto, porque la pregunta que está detrás en el fondo es, ¿me puedo salvar yo de esa situación de alguna manera? Y hasta algunas películas que han surgido en relación a esa fecha parecen mostrar que hay un grupito que puede salvarse, ¿no? Entonces la gente centra sus expectativas en eso y piensa, de alguna manera puedo librarme de esta situación, y eso vende, eso atrae. Pero ¿qué sucede después del fin del mundo? ¿Se acaba todo? Bueno, desde una óptica bíblica en realidad es un nuevo comienzo. ¿Qué hay del hecho de que, dado que cuenta, ¿no? Tomando en cuenta la posmodernidad y las formas de asumir la vida, de asumir las responsabilidades, de ver el futuro, van a variar de acuerdo a la persona, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a su contexto, ¿verdad? Pero todos apuntamos al pesimismo. ¿Qué puedo yo, o cómo puedo yo asumir el hecho de que ante tanto que se dice respecto al fin del mundo, debo aceptar, o sería mejor hasta cierto punto tomar lo que, por ejemplo, menciona la Biblia? Yo creo que es mejor tomar lo que menciona la Biblia, porque la Biblia ha probado que puede predecir con miles de años de anticipación lo que está ocurriendo de hecho en este momento. Es verdad que la Biblia habla de catástrofes, habla de pestes, de guerras, de hambres, de terremotos. Nunca hubo tanta hambre como ahora, nunca hemos visto las enfermedades infectocontagiosas que vemos hoy. Pero también la Biblia nos dice que esto es en realidad la antesala de algo nuevo. Se nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, un volver al plan original de Dios, como nosotros lo encontramos al inicio de la Biblia, particularmente en Génesis 1 y 2. Y aquellas personas que no creen en la Biblia y que de todas maneras creen en un fin del mundo. Y toman otros nombres, otros profetas, otros escritos, otras profecías que están fuera de la Biblia. ¿Y qué hay de ese asunto? Bueno, es que muchas de esas profecías no nos ofrecen esperanza. Esa es la cuestión. Entonces de ahí la expectativa de la gente, es decir, ¿hay alguna manera de salvarse? La Biblia sí nos habla de un fin del mundo, pero nos ofrece una esperanza. Es decir, no es simplemente el fin de un gran ciclo de miles de años como ocurre en algunas religiones orientales o como en algunas de las religiones que aquí se han mencionado. Se acaba el mundo y empieza pero con otra humanidad, si es que existe otro grupo de seres distintos de los nuestros. No. La Biblia nos habla de que existe la posibilidad de ser salvos. Ese es un dato muy importante. Pastor, tomando lo que Julio dijo, ya mucha gente está pensando que el 2012 es el fin del mundo. Y hay civilizaciones, como se mencionó anteriormente en las preguntas, como la de Nazca, la de Egipto, de que su calendario justo coincide con el 2012. Entonces muchas personas creen en eso, que el 2012 llega y se va a acabar todo. Y justo empata con este famosísimo profeta de Nostradamus, el francés, y justo coincide. Entonces, como que la expectativa crece, el miedo crece y el uy. Son 4 personas hablando de la misma cosa, son cuatro fuentes que hablan de la misma cosa. Entonces, hay que prestar atención. Esto es. Nosotros tenemos que ser conscientes de que mucho de esto nos llega a través de los medios masivos de comunicación, y que a nosotros se nos habla de aquellas cosas que parecen que coinciden o que parece que encuentran algún tipo de cumplimiento. No se nos suele hablar de lo que no se cumple. Alguien mencionó, por ejemplo, acá los horóscopos. Los horóscopos están redactados, y hay gente que ha estado en eso y lo reconoce, están redactados de manera tal que pueden ser interpretados casi de cualquier manera, y es muy fácil encontrarles una aplicación a lo que nos está pasando. Está estudiado en muchos casos cómo redactarlo de manera tal que la persona lo lea y diga, esto se aplica a mí, justo, la verdad que qué bárbaro, cómo se da esto, ¿no? Y en realidad, si ustedes lo piensan con la cabeza fría, pueden encontrarle el cumplimiento porque ustedes de alguna manera esperan que eso ocurra. De lo que no se habla es de todas las cosas que Nostradamus dijo y nunca se cumplieron. Que son la mayoría. ¿Por qué relacionar todos estos aspectos que están ocurriendo ahora en la actualidad con el fin del mundo, cuando en el pasado también han ocurrido? Todos los, terremotos, las enfermedades. Guerra. ¿Por qué relacionarlas con el fin del mundo ahora, cuando en el pasado también nosotros sabemos que existieron? Bueno, es verdad, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos. Solamente que el impacto de estos indicadores nunca ha sido el que nosotros encontramos ahora. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los terremotos? La humanidad debe andar por los 7.000 millones de habitantes. Un terremoto hoy arrasa con miles, cientos de miles o millones de vidas, cuando en otras épocas muchos terremotos ocurrían en zonas virtualmente despobladas.
Nunca la Tierra tuvo tantos habitantes como ahora, nunca hubo tanta gente con hambre como ahora, porque de hecho nunca hubo tantos habitantes tampoco como los que tenemos ahora. El impacto de las enfermedades es muchísimo mayor. De eso es de lo que nos habla, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Como vemos que somos, el nivel poblacional es tan elevado, somos tantos, y yo como ser social, ¿debería dejarme llevar o dejarme influenciar por todo lo que se dice el fin del mundo? ¿O cuál debe ser mi actitud frente a este tema? Es una buena pregunta. Yo creo que nosotros debemos asumir una actitud crítica, pero no necesariamente pesimista. Crítica quiere decir que cuando yo escucho estas cosas tengo que analizar y ver en qué evidencia se basa, ¿no? Hay personas que pretenden encontrar cosas en la Biblia, nos dice porque la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, y en realidad nosotros tal vez no nos tomamos el trabajo de ir a ver qué dice efectivamente la Biblia acerca de estas cuestiones. Y entonces asumimos que si se dice, algo de eso debe haber. Pastor, ¿por qué entonces ponerle fin, ¿no? Fin del mundo, si en realidad es un comienzo, un nuevo comienzo? ¿Por qué la gente se ha direccionado hacia eso, ¿no? Hacia el final del mundo. Y un poquito más todavía. Si, tomamos la óptica bíblica, aceptamos la óptica bíblica. Si Dios me ama, ¿por qué va a destruir las cosas? ¿Por qué el final? ¿Por qué ponerle un final al mundo? ¿Por qué? Bueno, esto tiene relación con otro concepto que está en la Biblia, que es el problema del pecado, el concepto del pecado. Es decir, nosotros estamos en una situación de separación y alejamiento de Dios. El mundo, como ustedes mismos lo están describiendo, no es un mundo ideal. Es un mundo donde existe dolor, sufrimiento y muerte. O sea, todos sabemos que en última instancia, en algún punto, la muerte nos alcanzará, un poco antes o un poco después. Dios lo que quiere es poner fin a este orden de cosas donde la muerte o el dolor o el pecado, que de alguna manera engloba todo esto, que tiene como consecuencia, por supuesto, la muerte, el dolor y la muerte, Dios quiere poner fin a ese orden de cosas, es decir, establecer un orden como fue el plan de Dios original, como nosotros lo encontramos en Génesis 1 y 2. Un mundo perfecto, un mundo donde no hay pecado, donde no hay dolor y donde el hombre tiene la posibilidad de vivir para siempre. Tras la pausa, nosotros vamos a seguir hablando sobre el fin del mundo y sobre la Biblia, el aspecto bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre el fin del mundo? Hacemos una brevísima pausa, regresamos con más aquí en Controversia. Estamos de vuelta aquí en Controversia. El tema de hoy es el fin del mundo y estamos precisamente con el especialista, el licenciado Roy Graff. ¿Qué dice la Biblia específicamente acerca del fin del mundo? ¿Cómo la presenta la Biblia, el fin del mundo? Bueno, la Biblia asocia el tema del fin del mundo, es la expresión que nos estamos utilizando, con la segunda venida de Cristo y con el establecimiento de un nuevo orden de cosas. La Biblia, por ejemplo, habla de un periodo de 1000 años donde quienes se salven estarán en el cielo. Eso está en Apocalipsis, el capítulo 20 específicamente, y luego de ese milenio del establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. No es el único lugar donde encontramos eso. Incluso en el Nuevo Testamento tenemos otro texto, el apóstol San Pedro, en la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 3, versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, habla del orden que conocemos actualmente, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, y esta es la parte más interesante, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pastor, ¿qué es lo que quiso decir o quiere explicar Jesús cuando habló sobre los últimos tiempos, sobre el fin del mundo prácticamente en su sermón? Bueno, lo que se conoce como el sermón profético, escatológico de Jesús, allí lo tenemos en Mateo 24 y los paralelos en San Marcos, San Lucas. Jesús apunta justamente a las señales previas a su segunda venida y a cómo esto conducirá a ese gran evento, la segunda venida de Cristo y el establecimiento de un nuevo orden, ¿no? El libro de Apocalipsis también nos habla de este nuevo orden. Apocalipsis capítulo 21 utiliza la misma terminología que leímos recién en Pedro, cielo nuevo y tierra nueva, que es a lo que justamente Dios apunta, que es el restablecimiento, si lo queremos decir así, del Edén. O sea, es como un nuevo Edén.
Quien compare Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde se habla acerca de la creación y cómo era el mundo que Dios creó, con los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, y lee allí la descripción de Apocalipsis 21 y 22, va a encontrarse con que hay muchos paralelos y muchos parecidos. Es decir, Apocalipsis 21 y 22 son los últimos 2 libros, no solo del Apocalipsis, sino de la Biblia completa, y son la contraparte de los 2 primeros libros de la Biblia, que nos muestran cómo se establece este nuevo orden que viene posteriormente al fin del mundo. ¿Encontramos en la Biblia una fecha para el fin del mundo? No, no encontramos una fecha, y de hecho encontramos una declaración de Jesús explícita donde Él dice: del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Eso dice Jesús. Pero lo que Jesús sí señala son eventos, acontecimientos, señales, si queremos así decirlo, que preanuncian la venida de Cristo. Es como si, exacto, anteceden. Es como si yo voy por una pista, por un camino, ¿verdad?, con mi carro, con mi auto, y voy encontrando una señal que me dice giro a la derecha, giro a la izquierda, camino sinuoso, y me anticipan qué es lo que viene. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, San Mateo capítulo 24, y lo mismo ocurre en Apocalipsis, por ejemplo, cuando se habla de los 7 sellos, encontramos que hay un cumplimiento paulatino. De hecho, si ustedes se fijan, por ejemplo, en San Mateo 24, el versículo 4, Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es una señal. Muchos pretenderán ser Cristo, y los hay. Versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. También escuchamos de eso, y dice a continuación: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, esa no es la actitud que la gente asume en general. La gente sí se turba, la gente sí se asusta, sí se preocupa, tiene miedo, y ese miedo a veces medio mezclado, ¿no?, con morbo ahí de querer saber qué es lo que va a pasar, cuántos van a morir, efectivamente los atrae hacia este tema, pero también hay un temor genuino y real. Sin embargo, Jesús dice: no tengan miedo por esto. ¿Sí? No se preocupen por esto. Estas cosas van a pasar, es verdad, pero ustedes ya las están sabiendo con anticipación. No crean que esto necesariamente es el fin para cada uno de ustedes. ¿En qué ayuda la interpretación del Apocalipsis para entender el fin del mundo? Bueno, el Apocalipsis es un libro muy interesante. Está dividido en 2 secciones importantes. La primera, que es una sección que podríamos llamar profética, pero que tiene un cumplimiento a través de la era cristiana. La segunda mitad, especialmente de los capítulos 13 en adelante del libro de Apocalipsis, se concentran en los eventos finales de la historia humana, en lo que nosotros llamamos el fin del mundo y todo lo previo, lo inmediatamente anterior a ese fin del mundo. Es decir, que una correcta comprensión del Apocalipsis nos ayuda a entender el fin del mundo. ¿Cuáles podrían ser las señales bíblicas en las que tendríamos que tener especial cuidado o tratar de analizar con más detenimiento referente al fin del mundo? Bueno, las señales que Jesús menciona, por ejemplo, allí en Mateo 24, nosotros hicimos referencia a algunas, pero hay varias otras cosas más, son algunas de esas señales. Pero yo creo que lo más importante que nosotros debiéramos plantearnos, y acá podríamos volver a 2 de Pedro, el capítulo 3, es nuestra preparación personal. Porque en última instancia, el fin del mundo a todos nos puede llegar el día que nos toque llegar a la muerte, digamos, decir, la muerte para nosotros puede ser el fin del mundo, o es verdad, podemos llegar hasta la segunda venida de Cristo. Tal vez nosotros seamos la generación que llegue, los acontecimientos parecen apuntar en esa dirección, pero fíjense el énfasis que pone el apóstol Pedro, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es decir, que si hasta ahora el Señor ha permitido que este mundo no acabe, es porque quiere que más personas tengan la posibilidad de ser salvas. Y llegando a eso, disculpe, si Dios sabía que todo esto iba a pasar, ¿no?, dejó señales, el libro de Apocalipsis, ¿por qué crear la tierra? Si Él sabía que todo esto iba a terminar y que iba a existir un fin, ¿por qué de un momento a otro decir que no, que se va a acabar y va a existir un fin? Bueno, Dios tiene una capacidad de amar que supera a toda la que nosotros conocemos. Y Él es capaz de amar incluso a las criaturas que todavía no ha creado. Si Él hubiese
por otro lado, decidido no crearnos porque sabía que este mundo iba a meterse en este lío del pecado y en todas las consecuencias que esto ha acarreado, entonces el libre albedrío sería una ficción. O sea, cada vez que Dios sabe que crea un mundo, crea seres aparentemente libres, pero que sabe que van a elegir un mal, entonces no los crea. Eso es una ficción. Entonces no existe el libre albedrío. Dios ha creado al ser humano con libre albedrío, pero eso entraña un riesgo. Y ese riesgo es que el hombre o el ser humano elija mal, elija pecar. Y cuando elige pecar, bueno, queda demostrado que el hombre tiene libre albedrío, pero obviamente eso acarrea ciertas consecuencias, ¿no? Pastor. Pero el Señor nos sigue amando. Y justamente porque nos ama, nos da la posibilidad de ser salvos. Las plagas que se mencionan en el Apocalipsis, ¿tienen algo que ver con el fin del mundo? ¿Será que en estos tiempos ya estamos sintiendo esas plagas? Sí tienen que ver con el fin del mundo. No es que nosotros estemos bajo las plagas, aunque hay plagas de carácter histórico en el libro de Apocalipsis, que buscan advertir a la humanidad, y las señales podrían enmarcarse también dentro de este concepto, que buscan advertir al mundo de que va a haber un fin del tiempo de gracia. Es decir, no tenemos la posibilidad de ser salvos o de elegir ser salvos hasta el último segundo. Hay un momento donde Dios dirá, bueno, basta. El que ha elegido ser salvo tendrá la posibilidad de serlo, y quien no ha tomado la decisión no lo será. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 22, nos habla de esto. El versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Llegamos a un punto donde se llega al fin del tiempo de gracia. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, llegará a un punto donde Dios dirá, bueno, hasta aquí hemos llegado, y ya hemos tenido la posibilidad de tomar nuestras decisiones. Y entonces nos enfrentaremos a lo que San Mateo capítulo 25 le llama el juicio de las naciones, ¿no? Cristo simbólicamente separando a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Es decir, ya estará definido en ese momento quién es quién. Hay un juicio para eso. El fin del mundo. ¿Qué relación del fin del mundo y la ira de Dios que encontramos en la Biblia? Bueno, muchas veces cuando han habido desgracias naturales o lo que fuera, la gente dice, esto es la ira de Dios, ¿no? Y cuando hemos llegado allí al año 1000, ¿no? La gente, la ira de Dios se desatará. En realidad, nosotros no hemos visto la ira de Dios desatada completamente. Apocalipsis sí nos habla acerca de eso, ¿no? Nos habla de la ira de Dios. Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 14, versículos 9 y 10, ¿no? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y aquí se está haciendo alusión al concepto que los teólogos llaman el anticristo, ¿sí? Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, que en el capítulo 16 se amplifica como las 7 postreras plagas. Allí se producirá el derramamiento de la ira de Dios sobre aquellos que han rechazado la salvación de Dios sin mezcla de misericordia. Y hablando del fin del mundo, ¿hay alguna señal específica, o se puede decir la última, en la cual pueda la gente o los cristianos estar seguros de que ya se acerca? Hay muchas señales, pero ¿hay alguna específica? Claro, ¿cuál sería que sea la alerta última, final? La alerta final. Bueno, San Mateo, el capítulo 24, ¿sí? Versículo 14, habla acerca de una señal que podemos considerar la señal final. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este concepto es importante porque nos está diciendo que todas las personas tendrán la posibilidad de ser confrontadas con el mensaje del Evangelio que nosotros encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, antes de tomar su decisión final y definir de qué lado van a estar, como nosotros leímos en Apocalipsis 22. La esperanza. ¿Cuál es la esperanza que encontramos en la Biblia para el fin del mundo? La esperanza de ser salvos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez, pues vendrá a buscar a aquellos que han decidido ser salvos. ¿Qué hay de aquella concepción filosófica o de esa cosmovisión que dice, bueno, el fin del mundo bueno, no digamos racista, pero es como que estricto, separa a la gente, divide a la gente, no la une, así que es un concepto que deberíamos sacar de nuestra cabeza, en vez de estar pensando que se va a acabar el mundo y se van a salvar solo los buenos y los malos no se van a salvar, deberíamos estar pensando en unificar nuestros credos, unificar nuestras políticas, unificar nuestra economía. ¿Qué hay de cerca de ese punto de vista? Bueno, Jesús tiene una famosa oración por la unidad en Juan capítulo 17. El problema es que esa unidad no es a costa de la verdad. Jesús, dentro de su oración sacerdotal, así se la conoce, Juan capítulo 17, habla de santificar a los discípulos en la verdad y dice, tu palabra es verdad.
Claro que sería ideal que todos los cristianos estuviésemos unidos. El tema es que esa unidad no se puede lograr a costa de la verdad, es decir, a costa de negociar creencias, es decir, bueno, yo dejo creer en esto, pero tú dejas de creer en esto, entonces así nos podemos unir, porque justamente lo que ha dividido al cristianismo son diferentes interpretaciones de lo que dice la Biblia. Entonces, si nosotros vamos a lograr esa unidad pasando por encima de nuestras convicciones personales y de lo que dice la Biblia, está bien, habremos logrado una unidad, pero no en la verdad. Si no logramos una unidad en la verdad, entonces esa unidad no tiene valor bíblicamente, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, esa unidad tiene que darse en torno a la palabra. Si no, no es una unidad, será una unidad espiritual, pero no es una unidad en torno a la verdad bíblica. ¿Cuál es el mensaje final para los jóvenes, una manera de conclusión respecto al fin del mundo? ¿Qué es lo que deben ellos considerar para no alarmarse, para que no quede, digamos, una duda? ¿Y qué es lo que la Biblia exactamente enfatiza para los jóvenes, lo más importante que ellos puedan considerar en cuanto al fin del mundo? Yo creo que lo más importante no es preocuparnos, sino ocuparnos. Y acá volvemos otra vez a lo que nos dice Segunda de Pedro. Es decir, lo más importante es que nosotros estemos preparados. Ese es el concepto. Porque en última instancia, todo lo demás, ¿cuándo va a ocurrir exactamente el fin del mundo? Si nosotros nos va a tocar presenciar esos acontecimientos finales o no, todo eso es secundario. Lo más importante es estar listos. Recordemos a lo que dice Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿sí?, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, algunos de pronto leen esto y piensan, pero entonces salvarse debe ser muy difícil, ¿no? Ser hallados irreprensibles en paz, ¿no? ¿Cómo podemos? Bueno, la Biblia nos habla acerca de cómo llegar a ser salvos. La salvación tiene que ver con la aceptación del ofrecimiento que Cristo me hace de la salvación. Es decir, en realidad es Dios el que me salva, no es que yo me salvo a mí mismo. Mientras yo esté pensando que soy yo el que se salva a sí mismo, entonces hay motivos para preocuparse, porque la verdad es que nadie puede ser perfecto por sí mismo o irreprensible, como aquí dice el apóstol Pedro. Pero cuando nosotros entendemos que la salvación depende de lo que Dios hace por mí, si yo acepto que Él haga esa tarea, esa obra, entonces las cosas cambian. Si yo estoy listo, si yo estoy preparado, no tengo que preocuparme, tengo que simplemente tratar de, en todo caso, convencer a otros, o sea, decirle a otros, bueno, tú también puedes estar preparado, ¿por qué no te preparas? Prepárate, vamos a estar listos, ¿no? Y entonces estaremos en paz con nosotros mismos y con Dios, no tendremos de qué preocuparnos. Con esta conclusión tenemos que cerrar aquí el programa, no sin antes hacerles recordar que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro blog, a través del correo electrónico y también la cuenta en Facebook. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si aún quieren estudiar un poquito más y profundizar sobre este tema, pueden hacerlo a través de esta vía, nuestro correo electrónico. Hasta aquí, Controversia, nos encontraremos en otra oportunidad.